Bienvenidos al podcast Sobreviviendo a una ACV. En este episodio vamos a contar con una experta o una experta en formación respecto al síndrome metabólico. ¿No es así, maestra Ávila? Más o menos, como dices, en formación todavía y apenas adentrándome también a este tema del síndrome metabólico. En el tema de accidente cerebrovascular sí tengo más experiencia y ahorita veremos precisamente la relación entre uno y otro. Bueno, ¿en donde trabaja qué es neurovascular? Así es, en el proyecto de investigación, proyecto del sector privado que ahorita me encuentro laborando, se llama Neurovascular Mexicali. Es una clínica de neurología y estamos dentro de las instalaciones del Grupo Neurológico y Neuroquirúrgico de Baja California del Hospital Hispanoamericano. Ok, maestra Ávila, pues bienvenida a este podcast. Vamos a empezar con la entrevista para que usted nos vaya dando un poco más de pautas, un poco más de guías en cuanto a qué es lo que tiene que ver el síndrome metabólico con el ACV y por qué se correlacionan tanto. Primeramente, me gustaría que definiera qué es el síndrome metabólico. Ok, mira, el síndrome metabólico es un constructo clínico bastante interesante. ¿A qué nos vamos a referir entonces con constructo, no? Como este conjunto de elementos que todavía no se tiene el perfectamente claro por qué, pero que funciona de una manera clínicamente muy interesante. Entonces, es un conjunto de factores de riesgo que nos predisponen para la presentación de diabetes, así como otros desenlaces cardiovasculares en el mediano o largo plazo. El punto clave del síndrome metabólico es la resistencia a la insulina, ¿no? O sea, es como el elemento central. Pero pues tiene un haber como bastante extenso respecto a cómo se ha ido definiendo. Inicialmente, por allá del 88, fue definido como síndrome X, ¿no? Lo cual también, como decía bastante de por qué quedaba como en la incertidumbre, era así como una X en matemática que no sabías qué era ese valor, ¿no? Entonces, se definió inicialmente en el 88 como el síndrome X. Y con el pasar del tiempo se ha ido como puliendo o estructurando un poco mejor esta idea del síndrome metabólico, que ya pues se ha señalado tal cual como síndrome metabólico, y que es en realidad como este conjunto de componentes del área metabólica, de lo que es el metabolismo de las lipoproteínas, etcétera, que precisamente caracterizan a una persona que va a ser más tendiente a desarrollar la diabetes, especialmente diabetes tipo 2 o algún otro evento cardiovascular. Ok, ¿cómo la gente de a pie sabe que es propensa a sufrir síndrome metabólico? Porque va a tener con algunos de los siguientes, puede ser desde uno o varios que ya nos hace tendientes a obesidad, la hipertensión arterial. Ahí es donde ya muchos empezamos a como dicen, a torcer la pata, ¿verdad? Sí. Desde la obesidad, la hipertensión arterial, los cambios en lo que es la glucosa en ayuno, cuando ya empiezas a identificar algunos valores un poquito más elevados en la glucosa en ayuno, aunque todavía no sea ya ni una prediabetes, como a veces le llaman, o una diabetes. Y los triglicéridos o el colesterol elevado. Los cambios en el colesterol. Estos son los principales signos o síntomas o indicadores que nos pueden decir, hey, cuidado, puedes tener síndrome o sufrir metabólico. Exactamente. Maestra Ávila, cuéntenos cómo fue que se interesa por estudiar este síndrome metabólico. Ok, mira, el proceso de llegar a este tema estuvo bastante interesante porque no puedo tomar yo como el crédito por haber tenido interés en el síndrome metabólico, sino que fui guiada hacia este tema. Yo cuando ingresé a la maestría en neuropsicología tenía una idea del protocolo de investigación, lo que uno desarrolla, sus tesis, tesinas, y estaba mi interés en lo que era el accidente cerebrovascular y las alteraciones del lenguaje, es decir, afasias. Así es. Entonces, cuando inicié el protocolo de investigación, le decía a la doctora Julieta de este interés que tenía, y ella me dijo que bueno, podría tener algunas complicaciones, en primer lugar para conseguir la muestra de pacientes que tuviesen el accidente cerebrovascular,
que el tiempo también de realización del protocolo podía limitarnos en la cuestión de no poderles dar un seguimiento longitudinal porque la maestría era de 2 años y medio. Ajá. Entonces ella me señaló que uno de los temas dentro como del mismo ámbito de la salud mental y la salud física, que iba hacia la tendencia del estudio del síndrome metabólico. Y la verdad que me encantó la idea porque fue como irte hacia atrás. Dije yo, bueno, a lo mejor ahorita estoy enfocándome en estudiar el accidente cerebrovascular ya cuando te da la complicación neurológica, pero Así si es. te vas atrás, ¿qué hay antes del accidente cerebrovascular? Pues hay hipertensión arterial, diabetes. Indicadores Exacto. que son los indicadores del síndrome metabólico per se. Exacto. Si bien yo recuerdo cuando me pasó mi accidente, tenía la presión bastante alta. Eso Ok. fue alguna de las causas El detonante, que, ¿no? que ocasionan el ACV. Entonces, yo considero que es bastante, que se correlaciona bastante el síndrome metabólico con el ACV. Entonces, usted comenta que fue guiada por la doctora Julieta Bonilla. Háblanos Así un es. poco de ella, para que la audiencia la Sí, conozca. para que vayan ubicando a esta figura eminente de la región. La doctora Julieta Bonilla es una neuropsicóloga de aquí de la región y es miembro de la Asociación Mexicana de Neuropsicología. Tiene parte ahorita de su rol en la mesa directiva de la asociación y es una catedrática que en la región, pues en múltiples momentos ha fungido como catedrática en distintas universidades. Ha estado aquí en UABC, ha estado en CETIS, está actualmente en Xochicalco. Entonces es una persona muy eminente en el campo de las neurociencias y que tiene una figura, ¿no?, de la neuropsicología a nivel regional, y es como te toca clases con Julieta Bonilla, vas a conferencias de Julieta Bonilla y demás. Entonces ella fue una persona que, como te digo, en este proceso de la maestría, que ella estaba coordinando la maestría en ese momento, pues precisamente nos guió en todo el proceso de selección de los temas. Y como te digo, me vino a empatar y a parecer bastante lógico y correcto el utilizar esa terminología y tomar eso como una variable organísmica del estudio, porque era finalmente como dentro de lo que a mí me interesaba saber, pero 3 pasos antes, no ya cuando está el accidente cerebrovascular, sino 3 pasos antes, ¿no? Sí. Próximamente vamos a tener también un podcast con la doctora Bonilla para que la audiencia la vaya ubicando y la vaya conociendo. Les va a encantar, los invito a... Es una persona muy, muy, muy afable. Claro. Maestra, ¿cuáles serían los tratamientos o las líneas de tratamiento terapéuticas que una persona puede seguir para cuando es detectada con síndrome metabólico? ¿Se puede curar? ¿Se reduce? ¿Se alivia? ¿Qué es lo que pasa con una persona que tiene síndrome metabólico y se trata? Mira, cuando los indicadores del síndrome apenas están apareciendo, como que apenas llegan, ¿no?, los niveles de obesidad a ser significativos, o que apenas la presión arterial empieza a tener sus primeros cambios, pero que aún no es constante la presión arterial elevada, se pueden hacer en realidad muchos cambios y muchas intervenciones terapéuticas. Por eso se habla de que estos factores de riesgo son como aspectos modificables, ¿no? Okay. Que es algo bastante favorable y a su vez desfavorable. Porque si bien puedes tener familiares que quizás hayan tenido diabetes, el hecho de que tú tengas esa predisposición genética a desarrollar la diabetes puede verse modificada en gran medida si tú tienes unos hábitos alimenticios favorables. Entonces, cuando apenas están desarrollándose esos primeros indicadores, se pueden generar muchos cambios en el estilo de vida. Tener una dieta saludable, dejar la vida sedentaria, ¿no? Por supuesto, Bien fácil. Sí, realizar actividad física. Más fácil aún. Más fácil todavía. Sin embargo, así como se plantea esto, ¿no?, de que son cosas modificables y que son hábitos de vida, en realidad, como bien señalas, es muy difícil para la población. Así es. Y por eso es que hay tanta variación en la adherencia terapéutica que tienen los pacientes a hacer esos cambios. Si bien hay quienes sí, o sea, apenas una primer medición de la glucosa en sangre dicen, hoy me salió elevado y ya no voy a comer este tipo de panes dulces o demás. Hay otros que finalmente son como, ay, pero no me salió tan elevado, todavía de algo me he de morir, ¿no? Sí. Entonces realmente es un punto como de arma de doble filo.
porque bien podrían ser cosas modificables o bien podrían ser cosas que, aunque la persona lo sepa, no está dispuesto a cambiarlo. Ya cuando los criterios están establecidos francamente y que las personas tienen una presión arterial constantemente elevada, cuando ya se tienen que, por ejemplo, someter a tratamientos con insulina y demás, pues ya ahí estamos hablando de posibilidades cada vez más limitadas, porque ya meramente son las farmacológicas. Exacto, se va son las reduciendo el campo de acción que pueden tomar las personas sin necesidad de tener un medicamento o no tantos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, yo en el estudio que estoy haciendo del ACV, clasifico 3 tipos de factores de riesgo. Los conductuales, los que se pueden modificar, como usted bien dijo, que era el ejercicio, cambiar la vida sedentaria, cambiar los hábitos alimenticios, tal vez no consumir drogas. O sea, por drogas nos referimos a sustancias como el café, que es una droga legal, el alcohol, el tabaco. Modificar malísimo para el sistema vascular cerebral. En esos factores de riesgo también vienen los que clasifico yo como conductuales y biológicos, porque el estrés es un factor conductual, pero que a su vez genera cambios en el organismo. O sea, entonces estos todavía se pueden controlar o se pueden modificar, pero lo que yo llamo ya como factores biológicos es, por ejemplo, la edad, la herencia, la etnia, son cuestiones que no se pueden cambiar, que no se pueden modificar, pero como usted lo menciona, con los debidos cuidados la persona puede tener una mejor calidad de vida. Así es. Ya cuando la persona tiene, como dices tú, estos factores biológicos que ya no puede controlar, que tenga esta resistencia a la insulina y demás, pues ya las únicas opciones son en los aspectos farmacológicos, desde los hipolipemiantes, que les llaman los fármacos para el control del colesterol alto, los hipoglicemiantes, que son para la glucosa, cuando están las variaciones en el azúcar en sangre, y los antihipertensivos, que es cuando ya también tienes declarada tu hipertensión arterial y que necesitas un fármaco que te ayude a controlarlo. Sí, regularmente, por ejemplo, las personas que tienen hipertensión toman Catropil, Losartán, ese tipo de medicamentos que lo que hacen es bajar la aldosterona, que es la que incrementa los niveles de presión de la sangre en el cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a una parte más importante. Más o menos usted conoce cuánta sería la gente que sufre de síndrome metabólico que sea diagnosticada como tal. Sí, de hecho para eso traía acá los que te decía las cifras, porque la verdad son muchas cifras y son muy interesantes que ahorita vamos a debatir. Sobre el síndrome metabólico, como hay varios criterios que lo conforman, así es. Vamos a ser muy sinceros, las asociaciones internacionales o lo que son las organizaciones de salud más importantes no se han puesto completamente de acuerdo en cuándo se considerará el síndrome metabólico o cuándo todavía no es. Así que cuando una asociación es como muy estricta y pone sus criterios de no, la glucosa debe estar en tal valor, ahí el valor del porcentaje que padece el síndrome se reduce, ¿no? Porque es como más exigente el considerar que si tienes o no. Ahí podemos hablar de un 13% de la población, lo cual diremos, es poquito, no suena como que me vaya a dar 13% de la población. Cuando el criterio de clasificación es un poco más amplio, más laxo, decir, no, desde que tengas tal valor ya puedes tener el síndrome metabólico, ya tienes, si con que uno solo más rígido. Exacto, ya ahí podemos estar hablando de un 26% de la población, o sea, lo cual ya es más significativo, ¿no? Exacto. Casi Entonces, el doble. Exacto. El doble. Entonces, el 26% de la población potencialmente tiene el síndrome metabólico, lo va a desarrollar, pero aquí vienen los otros datos así como estadísticos interesantes. Por ejemplo, la diabetes, como un componente individual, 100% aparte, tiene una prevalencia del 9% de la población. 9%. Sin embargo, la diabetes es la segunda causa de muerte en México. Y viene después de la primera causa de muerte, que son los eventos cardiovasculares. Entonces, si hablas de que la primera son ya los eventos cardiovasculares que vienen después del síndrome metabólico, y que la segunda causa de muerte es la diabetes, que viene como componente del síndrome metabólico, en realidad son como sumatorios estos porcentajes. La tercera es el ACV en mujeres. O sea, exacto. Estamos hablando de que hay una correlación totalmente franca y directa
entre cómo es nuestro estilo de vida Claro. y las patologías que vamos a que estamos desarrollando. Esto francamente es lo que nos está matando. Exactamente. Realmente esto es lo que nos está matando. Por eso te digo, estos puntajes son como truquientos, porque sonarían como puntajes individuales y bajitos, pero en realidad son como sumatorios, ¿no? Ajá. Porque si uno es por los eventos cardiovasculares y el otro es la diabetes, finalmente los dos son como parte de lo mismo, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, de la variable o el componente de el sobrepeso y la obesidad del síndrome metabólico, fíjate este dato bien curioso: 72% de la población tienen sobrepeso. 72%. 72%, o sea, ahí se dispara un chorro. Es un 72% de la población en México quienes tenemos sobrepeso. Y este es un rango entre los 18 y los 65 años de edad, ¿no? Adultos, así es, adultos. Porque adultos los niños, mayores. pues ya sabemos que somos el primer lugar a nivel mundial con obesidad infantil. obesidad. Exacto. Lo Lo cual es otro completamente alarmante. Bastante alarmante. Porque esta población que ahorita, en el momento de la etapa infantil, están teniendo ya obesidad, no sobrepeso, Obesidad. van a potencialmente continuar siendo adultos obesos, y que esto probablemente va a ser todavía mayor el grado de obesidad, ¿no? Claro. Entonces, si el 72% de nuestra población tiene sobrepeso, también es nada más como cuestión de tiempo para que el sobrepeso evolucione a ser obesidad. Así es. Ya la obesidad tal cual, pues estamos hablando, es un puntaje menor de un 30 y tantos % de la población que padece lo que ya se considera obesidad, ¿no? Ok. Entonces, cuando ya como estos números le empezamos a dar sentido, por ejemplo, de la población con obesidad, de este porcentaje, un 30 que hablábamos aparte, ¿no?, que tienen ya la obesidad, el 73% de ellos tienen síndrome metabólico. Es algo muy elevado. Muy grande. Que tengas obesidad Mucho. y que sea ya seguro que tienes el síndrome metabólico un 70% de probabilidad es significativo. De los que solo cuentan con sobrepeso, así como uno, Como que yo. solo cuentan con sobrepeso, pero todavía no lo tenemos en obesidad, tendremos el 39% de probabilidades de Un tener el montón. síndrome metabólico. Es Exacto. una barbaridad. Es exagerado. Cuando hablamos de diabetes, el 88% de los diabéticos tienen el síndrome metabólico. El 71% de los hipertensos tienen el síndrome metabólico. 71%. Y de los que tienen alteraciones en el colesterol, ya sea concentraciones bajas del colesterol HDL, que luego le llaman el colesterol bueno, o que tienen el colesterol malo, los triglicéridos elevados y demás, es un 48%, es decir, casi la mitad, que tienen síndrome metabólico. Entonces, las cifras asustan. Wow, maestra Ávila, estos números son bastante impresionantes, porque hablamos de población que se ha ido a checar, pero ¿qué pasa con aquella población que no sabe? Probablemente estés gordito, o tengas colesterol alto o diabetes, pero no sabes si la conjunción de estas cosas pueden derivar en un síndrome metabólico. Por Entonces supuesto. tenemos un montón de gente que pues no sabe si lo tienen porque simplemente no se han checado. Exacto. Sé que usted está ofreciendo un servicio para detectar el síndrome metabólico, pero de ese vamos a hablar un poquito más adelante. Sí. Ahora, la cuestión que nos refiere a este podcast, ¿cuál sería o cuál considera que es la correlación que tiene el síndrome metabólico con el ACV o con los derrames cerebrales? Pues mira, aquí casi estamos hablando como de una situación de causa y efecto, ¿no? Sí, es como un previo y Exacto. es Es el hecho pre y el post. sí, Exacto. exactamente. Sí, es un antes y un después. Exacto. Cuando se tienen los indicadores del síndrome metabólico, ya sean algunos aislados, como solo tener obesidad central, como solo ser hipertenso, a lo mejor incluso aún no diabético, comienza como este proceso acumulativo de eventualmente desarrollar la diabetes y desarrollar eventos cardiovasculares. Los eventos cardiovasculares son el predecesor también directo de los eventos cerebrovasculares. Porque cuando entonces tu corazón está funcionando de una manera anormal, por decirlo de alguna manera, por ejemplo generando arritmias, taquicardias, etcétera, probablemente va a tener también como desprendimiento, soltar coágulos o soltar colesterol del que tienes acumulado en las arterias, van a ser impulsados a través de las grandes arterias
por tu cuello y van a subir eventualmente a tu sistema nervioso central, a tu cerebro. Y cuando ya estén allá, pues van a terminar por obstruir el flujo del torrente sanguíneo, por ejemplo, generar una isquemia o bien un derrame. Sí, es decir, una hemorragia. Ya cuando la vena se revienta y la sangre empieza a fluir en el cerebro, se denomina hemorrágico. Exacto. Entonces, tenemos que hay, como esta es causa y efecto, ¿no? Es como que van de la mano, ¿no? El síndrome metabólico y el accidente cerebrovascular. Entonces, la cuestión aquí sería, ¿cómo evito yo ser un candidato para el síndrome metabólico? Si ya sé que, por ejemplo, estoy gordito, si ya sé que no hago mucho ejercicio, si ya sé que tengo diabetes o que mis papás tuvieron diabetes, entonces, ¿cómo le hago yo para ir modificando esto de alguna forma que me evite que yo sea un candidato para el síndrome metabólico? Pues ahí la respuesta en cierta medida puede ser como muy sencilla, diciendo mejora tu alimentación, cambia tu vida, haz ejercicio, haz las maletas y vete. Sí, no, casi. Pero creo que también el área de la medicina se ha enfrentado mucho con este reto del ya le dijimos a la población que tiene que cambiar su dieta, que tiene que apegarse al tratamiento farmacológico, que tiene que hacer más ejercicio, pero aún así sigue siendo completamente fallido el lograr que la población haga ese cambio. Por un oído y por el otro, ¿no? Sí, creo que requiere como de mucha metacognición, ¿no? Sí. Como de un autocontrol, una elaboración de estrategia y un automonitoreo muy constante, como para decir, ¿realmente me estoy apegando a mi dieta? ¿Realmente estoy haciendo la actividad física que necesito? Tener, como se dice coloquialmente, ¿no? Conciencia. Ser consciente de que tu cuerpo es el único que vas a tener y hay que cuidarlo, ¿no? Entonces sí, está ahí veo yo incluso es muy complicado, y veo también la desventaja cultural. Exacto. Que por ejemplo en nuestro país las actividades recreativas, más en esta región del país, las actividades recreativas o al aire libre, deportes, suelen estar incluso como muy limitadas, ¿no? Okay. Por ejemplo, aquí a nivel regional, por las cuestiones climáticas, eso siempre detiene mucho el Cachanilla. No salgo a caminar al parque, es que está haciendo un chorro de calor. No salgo a caminar al frío porque, el aire, exacto. Entonces, no tenemos tampoco como tanto acceso a estas actividades recreativas afuera. Mientras que hay otros países, no sé, como Alemania, donde los índices de obesidad son distintos a los de México, pero que ves que las personas incluso, ¿no? Eso es como parte de sus actividades del fin de semana, es después de una temporada de invierno gélido y por fin es primavera y lo que quieren es salir y hacer deporte y correr y estar afuera. Entonces hay varios componentes ahí que son culturales, geográficos. Entonces, totalmente. Maestra Evla, cuéntenos un poco de lo que ya habíamos adelantado. ¿Está usted desarrollando un estudio para detectar personas con síndrome metabólico? ¿Cómo funciona esto? Ok, estamos realizando ahorita un protocolo de investigación que vamos a convocar a la población de aquí de la región de Mexicali y en los alrededores de Baja California. Estamos todavía abiertos, quizás a Tijuana incluso, porque pues estoy estudiando allá, en el cual estamos buscando a participantes que tengan al menos un indicador o varios indicadores del síndrome metabólico, si se cuenta ya con la obesidad central, si se es hipertenso, si se tiene diabetes, si se tiene variaciones en el colesterol, para ser candidatos a una valoración neuropsicológica completamente gratuita, que bueno, sabemos en la región tienen costos elevados los servicios de neuropsicología y no están incluso disponibles en muchos lugares del área de la salud física y mental. Entonces se estarán realizando las valoraciones para la población, se aplicarán algunas escalas del área de nutrición que serán para ver el índice de alimentación saludable, identificar cómo es la alimentación del paciente. Se tomarán medidas antropométricas, lo que son con cinta métrica, de abdomen, de brazo, etcétera. Se tomará la presión arterial en el momento y se hará la aplicación de las pruebas neuropsicológicas. Esto pues considerando una sola sesión, muy completo. Y después se les estará citando en un segundo momento para entregarles su reporte de la valoración neuropsicológica hecha, para que ellos también tengan como ese beneficio de tener su reporte donde diga si sus puntajes obtenidos fueron dentro de lo normal, si hubieron algunas variaciones,
y también ello como poderlo anexar a su expediente clínico, porque en realidad cuando tú vas al internista o a tu endocrinólogo para dar seguimiento a tus padecimientos metabólicos, difícilmente te dicen hágase una valoración neuropsicológica, ¿no? Casi es como pues ahora cuida su alimentación, pues tome su metformina, tome su losartán, y hasta ahí llegan realmente como las recomendaciones que se hacen, y no se tiene tanto en mente que este tipo de padecimientos afectan la manera en que pensamos, afectan nuestra memoria, afectan nuestra capacidad atencional y afectan nuestra capacidad de solución de problemas. Entonces es sumamente importante que seamos sometidos a este tipo de procesos de valoración para definir si los cambios que se están presentando en nuestro cerebro son todavía dentro de los rangos normales para nuestra edad, para nuestra escolaridad. Exacto. O si ya estos padecimientos metabólicos están afectando de manera significativa a nuestro cerebro. Sí, esto aunado al deterioro que se da de manera normal en el envejecimiento, ¿no? Así es. Es como carga doble, ¿no? Para el sujeto. Exacto. Que puede padecer estos síntomas o estos indicadores de que hay algo que está mermando, por ejemplo, la cognición, la movilidad, varias cosas que pueden ser enlistadas que se consideran como normal en lo que vas envejeciendo, pero si a esto le cargamos también el síndrome metabólico, pues es una condición que va a ser mucho peor, ¿no? Por supuesto, así es. Muy bien, maestra. Díganos entonces, comparte con nosotros sus redes sociales para que nosotros podamos contactar con el servicio de neuropsicología. Ajá, y que la gente se contacte con usted por si les interesa realizarse este estudio, o si tienen alguna consulta, pues que ya la contacten. Por supuesto. Mira, ahorita contamos con nuestras redes sociales, una página de Facebook que la pueden localizar como Servicio de Neuropsicología MXL por Mexicali. Y el número telefónico es el 686-223-4863. En esa vía pueden localizarnos, pedir información acerca de las valoraciones neuropsicológicas gratuitas, ver si son candidatos para poder recibir una valoración neuropsicológica completamente gratuita, y pues ahí estar en contacto con nosotros. Aprovechen porque es un estudio free. Bastante caro. Entonces, exacto. Y aquí es totalmente gratis. Bueno, maestra Évila, si tiene algo que agregar. Únicamente agradecerles la invitación a este podcast. Espero que todas las personas que siguen la página les sea útil esta información, que se agregue un granito de arena para el conocimiento que están trabajando en ir difundiendo en torno al accidente cerebrovascular. Felicito a Emerson por esta iniciativa, me parece un muy buen proyecto. Gracias. Y espero seguir viendo ahí sus actualizaciones y toda la información que se está difundiendo. Muchas felicidades y gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver esta información y esta entrevista. Muy bien, gracias a todos, nos vemos en el siguiente podcast. Fuerza a todos, hasta luego.